La Hostilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, sí, son las 8:19 de la mañana cuando continuamos con Distrito Informativo y tenemos pues el honor de recibir a Andrés Navarro García, ex ministro de Educación y también miembro del Comité Político del PLD. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí en este espacio, también compartir con toda la ciudadanía. El placer es nuestro totalmente. Yasmín inmediatamente quería entrar con como la conga. Como la conga. Temas que hablar contigo, además de la organización interna de el asunto de la consulta para la preferencia de los candidatos del PLD, el tema de la educación. Yo creo que debemos empezar por ahí. Tenemos un nuevo ministro y al parecer la cartera es complicada. Hablaba de 10 años de inversión del PIB de un 4% y que los estudiantes no saben nada. Entonces eso también te incluiría a ti dentro de tus funciones cuando fuiste ministro de Educación. ¿Qué está pasando con la educación dominicana? ¿Cuáles fueron los principales flagelos que tú encontraste? ¿Y qué se puede hacer? Bien, el sistema educativo dominicano posiblemente es uno de los de las estructuras más complejas que tiene el Estado dominicano. Y no solamente más grande, sino más compleja. Y en el momento que me correspondió ser el titular, pues tuve el detalle, digamos, de centrarme los primeros meses en conocer al detalle todo el sistema y escuchar en todo el país lo que pensaba la comunidad educativa, tanto los maestros, los funcionarios, pero también las familias, ¿no? Y esto me permitió conocer al detalle tanto los avances que se habían experimentado, que para mí habían sido en ese momento bastante sustanciales. Por ejemplo, cuando yo llego al ministerio en el 2016, encuentro el pacto educativo, que me parece que fue un paso muy importante que dio el país, la sociedad dominicana en su conjunto, y como resultado del pacto, el diseño de un nuevo currículum basado en competencias. Ese es un valor público que encontré y trabajé en función a eso positivo que había encontrado. Igual hicimos en el análisis pues identificación también de debilidades. Por ejemplo, había transcurrido en muchos años sin una evaluación del magisterio y entonces actuamos en consecuencia. Hicimos un proceso de evaluación que nos permitió desde la óptica de la investigación científica diagnosticar las debilidades que había en el magisterio, no tanto para desacreditar su labor, sino al contrario, para identificar áreas de mejora y hacer programas que precisamente hicimos estos programas de mejora del magisterio en coordinación con universidades como INTEC, como la Pucamaima, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso le generó también un problema con los docentes después de la ordenanza 2417 creo que fue. Ajá. Y hubo un proceso muy difícil con los maestros y el Ministerio de Educación, que eso es un dolor de cabeza casi siempre. Sí, o sea, una serie de decisiones administrativas que tomé, pues no fueron bien acogidas por algún sector del magisterio, no por los maestros en su conjunto, y eso es de público conocimiento. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es que el ministro actual, el ministro Ángel Hernández, se haya despachado con las declaraciones del día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el transcurso de mi gestión en educación, yo tuve la oportunidad de tener algunos encuentros con él. En ese momento él era que presidía la Asociación de Rectores, él como rector de la Universidad para adultos, pero también de la asociación, y me parece que es una persona sosegada que actúa con comedimiento, con conocimiento de causa. Y las declaraciones de él ayer me parece que fueron inoportunas e imprudentes, porque él apenas está llegando al ministerio. Pero no son reales. Mencionando el tema del presupuesto no, en todo el sentido, ¿no? El que llega, una persona, si tiene sentido de Estado y llega a una institución, independientemente que años atrás él haya sido funcionario, pero llega ahora a una institución como el titular
debe, si es lo suficientemente responsable y comedido, conocer la situación de este momento antes de hacer juicios de valor. Nosotros estamos conscientes de que estos últimos 2 años en la educación, lo que se trabajó fue el desmantelamiento del sistema educativo dominicano, con las acciones, las decisiones y la manera de gestionar el sistema. Pero hubo una pandemia, no podíamos salir. No, porque no, cuando hablo de desmantelamiento, no estoy hablando de las restricciones de la pandemia. Una primera decisión que se tomó el 11 de septiembre del 2020 fue de un reglazo quitar a todos los directores de distritos educativos y de regionales que se habían designado en mi gestión por un concurso competitivo, un proceso competitivo. Pero que fue problemático. Fue señalado por los miembros de la ADP. Claro, o sea, pero claro, porque fueron hasta los tribunales. Claro, ¿y qué ha pasado ahora en la sentencia 133 del 2022, evacuada en mayo del Tribunal Constitucional, que dio razón de causa al concurso que se había hecho, que determinó esa sentencia? Eso acaba de ser publicado en estos días, creo que en el día de hoy, en el Diario Libre, pero fue evacuada en mayo. Y en esa sentencia se demostró que todo lo que se dijo sobre el concurso fue pura campaña negativa. Pero pura vino desde su partido, entonces. No, pero porque Hidalgo estaba a la cabeza en ese momento. Debes recordar que la educación debe ser sagrada para todos los dominicanos, no importa si son de un mismo partido, si son. Entonces, la función de un titular es precisamente defender el propósito que tiene la sociedad dominicana con un área tan sensible como esta. Entonces, ¿qué pasa? Que funcionarios que llegan por un proceso competitivo basado en la legislación, con normas bien claras, concurso que no administró el Ministerio de Educación porque me cuidé en ese momento de que fuera gestionado por el sector privado y sector social, y que luego llega el ministro que acaba de salir de Educación y quita a todos estos funcionarios. ¿Y a quién nombra? A una serie de maestros, muchos de los cuales, sin querer desacreditarlo a ellos, pero muchos de los cuales ya tenían años que estaban retirados. Y lo nombra en un puesto tan delicado como es la dirección de los distritos y regionales. Pero eso no fue lo que trajo consigo ese desmantelamiento que usted indica. Claro, porque es el inicio del desmantelamiento. Nada más piensa, si tú tienes un grupo de personas dirigiéndote área en la institución que sea, así sea en una empresa, personas calificadas que seleccionaste por concurso para esas posiciones, y llega un nuevo gerente a tu empresa y lo cambia de un día para otro por personas que ni siquiera se le ha hecho una mínima evaluación. ¿Qué tú piensas que va a pasar con tu empresa? Va a comenzar a descalabrarse, porque le digo, ahora mismo el drama más grande de la educación no son las estrategias pedagógicas ni las técnicas didácticas. Ahora mismo el drama más grande que tiene la educación dominicana es la calidad de la gestión. ¿Por qué? Ustedes nunca se han preguntado por qué una escuela pública administrada por monjas o sacerdotes versus una escuela pública no administrada por ellos tiene tantas diferencias. ¿Por qué las escuelas de los salesianos, que son todas públicas, o de los jesuitas de Fe y Alegría, tienen mejores resultados en las evaluaciones? Porque los maestros que son diseñados, todos responden a un protocolo que esas escuelas son rigurosas en cuidar, y la politiquería no se mete ahí. Eso se llama gestión. Que en educación pública se nombra a fulano porque está relacionado con su claro, lo que quiere. Eso no es estrategia educativa, eso es estrategia de gestión. La clave de la educación en la República Dominicana, ahora mismo el gran reto es la calidad de la gestión. Ahora, lo que planteó el nuevo incumbente de educación en el día de ayer huele a prejuicio. Él debe darse su tiempo para conocer al detalle todo lo que ha pasado. Fíjense que yo tengo una visión muy crítica de lo que ha pasado en estos 2 años.
Pero él como titular debe conocerlo en sus entrañas antes de estar estableciendo juicios de valor, además de la indelicadeza que cometió ayer de convocar una reunión con la prensa y con los directores regionales del Cibao en su universidad. Entonces, esos son indicadores que no muestran prudencia. Y miren que tengo una alta valoración sobre el nuevo titular, pero hay que llamarle la atención para que no cometa pifias de esa naturaleza. Pero además da la impresión de que tanto podría él cambiar la educación. O sea, es una visión muy pesimista. Solo le quedan 2 años al gobierno y si es un desastre, o sea, ¿qué tanto él puede mejorar? Es un poco como crónica de una muerte anunciada. Sí, decir que no sirve para nada. O sea, claro. Si no ha servido para nada en 10 años, ¿cómo tú vas a mejorar en tan corto tiempo? Claro. O sea, debe ser una visión a largo plazo. Por eso fue imprudente ese tipo de juicio, ¿no? Pero es que para mí el tema del juicio están los informes internacionales, están las métricas de PISA, están los informes que da el Banco Central, el Banco Mundial. El otro día decía que un gran porcentaje de la población dominicana no sabe comprender lo que lee. O sea, tenemos los informes internacionales que demuestran que la calidad de la educación dominicana no ha funcionado pese al 4%. Claro que Entonces sí. no entiendo, o sea, ¿por qué decir que no se conocería el sistema cuando es un actor del sistema y que dentro de un nivel superior también sabe con qué calidad llegan los estudiantes que salen de las escuelas Claro. dominicanas a un nivel superior? Pero precisamente el que es especialista en educación, primero está consciente que cambiar los indicadores de resultados en un sistema educativo es una pretensión de largo plazo, no de corto plazo. Segundo, usted tiene que estar consciente en todos los pasos que se dieron a partir del 2012 con la incorporación del 4% del Producto Interno Bruto para entender que esos pasos que se dieron, primero un pacto social por la educación. Segundo, transformar el currículum basado ahora en competencia. ¿Cómo poder decir que no se ha hecho nada cuando tenemos un currículum que puede transformar la educación si se aplica de manera adecuada? Pero además, para tú aplicar un currículum, tienes que emprender la ruta de capacitar a todos los maestros en ese currículum. Pero algo más todavía delicado, que el que está inmerso en el sistema educativo, si es honesto, tiene que reconocerlo públicamente. Y es que todos, en gran medida, todos los maestros que tenemos en el sistema fueron educados por un currículum más de transmisión de conocimiento que de desarrollo de competencias. Entonces, cambiarle a ellos ese formato de lógica de pensamiento es un gran reto que toma tiempo. Muchísimo. Toma tiempo, pero ¿qué se hizo en la pasada gestión para poder tomar estos pasos, para comenzar a cambiar este pensamiento? Porque se habló mucho de formar a los profesores. En la mañana yo decía que se me rompe el corazón cada vez que un profesor me dice, se rompe el corazón. A mí de verdad, yo he visto esos casos de personas que ponen la P, la R, la S, a donde no van. Bueno. Y son personas que están formando niños. Esos niños van a hablar así. Sí. Entonces, ¿qué se hizo para formar, para en realidad evaluar a los profesores? Cuando dices la pasada gestión, te refieres a los mandatos del PLD del 2012 al 2020. Exacto. Ok, enumero. Primero, aplicar el 4%. Tener un presidente que tuviera el valor de separar de los fondos públicos ese volumen, de por más enorme. Segundo, emprender el diseño de un nuevo currículum y tenerlo diseñado. Tercero, hacer la evaluación del magisterio. Una evaluación que nunca se había hecho en la República Dominicana. Anteriormente se habían hecho evaluaciones, pero no con el nivel de profundidad y de calidad científica. Tercero, diseñar los programas de mejora continua del magisterio. Establecer un año de tutoría a los maestros a través de un sistema de inducción para todos los nuevos maestros. Lo otro es aplicar la tanda extendida. Para aplicar la tanda extendida, recuerden que en el formato original eran de 4 horas de docencia al día.
Una tanda en la mañana, otra en la tarde. ¿Cuándo se cambia eso? Precisamente en ese periodo. ¿Y para qué? Para poder tener tanda extendida o jornada completa, tú necesitas las suficientes aulas para distribuir a los estudiantes. Por eso el ambicioso programa de edificaciones escolares, que fue tan criticado por algunos expertos, entre comillas, en educación, sin darse cuenta que para tú tener una buena aplicación del currículum, debe tener condiciones físicas, materiales. República Digital, para aplicar de manera orgánica el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Pero también fue indispensable mejorar las condiciones laborales de los maestros. En ese periodo fue un periodo histórico en el mejoramiento de las condiciones en todos los sentidos para el magisterio. Ahora, miren, le digo algo. Además del currículum, que para mí es la parte sustantiva, el corazón de la transformación, nosotros tomamos una decisión. Cuando llego al ministerio encuentro la resolución previa. Fíjense que de muchas de las cosas que le estoy hablando no fui yo que la inventé o que la creé. Implementó. Es que simple y llanamente encontrar lo positivo y ponerlo en práctica, que debe ser una de las estrategias. Por lo que ustedes dijeron ahorita, el tiempo es muy corto para tú hacer cambios. Entonces, ¿qué pasa? Hay una resolución que es la 15 del 2010, la resolución 19 del 2015, que hace, desde mi punto de vista, rompe el círculo vicioso de la educación. ¿Cuál es el círculo vicioso? Las universidades dicen, los maestros, los estudiantes de magisterio salen de mala calidad de nuestras universidades porque vienen ya, como lo dijeron ustedes, ya vienen precarios, con lagunas desde el sistema escolar, y nosotros esas lagunas no las podemos subsanar en 4 años, ¿verdad? Pero yo entiendo que no debe de pasar. Ahora, lo que digo es que si una persona llega a la universidad, en primer lugar no debe de llegar a la universidad con todas estas lagunas. Precisamente a eso es que me refiero. Y no debe de graduarse de la universidad con toda esta precariedad. Sí, pero no debe entrar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La ordenanza 19 del 2015, ¿qué es lo que establece? Que para un estudiante de bachillerato poder optar por una de las licenciaturas de educación, tiene que pasar por 2 pruebas. Eso lo eliminaron. Una de conocimiento y otra de aptitudes. Porque tú puedes ser un estudiante muy bueno con las notas de bachillerato, pero no tener aptitudes para ser docente. El tema de y eso lo comenzamos a aplicar en coordinación con el Ministerio de Educación Superior. Pero otra cosa, nosotros establecimos que una vez el estudiante pasa por esas pruebas, para entrar a la universidad, no es a cualquier universidad, porque se cambió el currículum universitario de educación, de las licenciaturas en educación. Se estableció una nueva normativa en el Consejo de Educación Superior. Y las universidades debieron presentar nuevos currículum para las licenciaturas en educación. Ahora, aquellas universidades que se le aprobó, el Consejo Superior de Educación le aprobó esos nuevos currículum, fueron las autorizadas para recibir nuevos estudiantes. Pero ¿cómo las universidades podían aplicar ese nuevo currículum si el presupuesto de aplicación del nuevo currículum era mucho más costoso? Si tenían que buscar profesores con maestría y con doctorado. Entonces el Ministerio de Educación, gracias a esa normativa, estableció un acuerdo con las universidades que habían aprobado los nuevos currículum. Y el Ministerio de Educación cubría el 60% de los salarios de los maestros que cumplieran con el requisito de tener maestría y doctorado. Y las universidades solamente el 40%. Financiamos en algunas universidades también renovar sus laboratorios para que tuvieran mejor ambiente los estudiantes de aprendizaje. Ahora, los estudiantes que aprobaron las primeras pruebas, entonces se le dio un estipendio de entre 8 y 10 mil pesos mensuales para cubrir sus gastos, para que esos estudiantes universitarios no tuvieran que buscar un trabajito por ahí,
Bueno, pero ahora mismo tenemos un resultado que todavía no tenemos esos profesores que que sean la mayoría. Vamos a hablar de esto luego de la pausa, y también quiero que me hable si es verdad que hay intereses tan fuertes dentro del Ministerio de Educación que hasta quitan funcionarios de sus puestos. Bien, amigos, estamos de regreso con Distrito Informativo y dejamos una pregunta en el aire. Quería preguntarle a nuestro invitado. ¿Es verdad, arquitecto Andrés Navarro, que existen intereses tanto políticos como empresariales fuertes dentro del Ministerio de Educación? Que estas son como fuerzas que se unen como para manejar las licitaciones, para decir esto va o no va, y el incumbente que esté ahí, que esté en contra de estos intereses, simplemente lo sacan. Es que eso que has descrito es propio de todo Estado. En todas las áreas de un Estado hay una confrontación de intereses de diferentes sectores. De hecho, en teoría política, el Estado es definido precisamente como la condensación de la correlación de fuerza entre intereses y conflictos. Y por esa razón no es casual que podamos verificar eso en el Ministerio de Educación, que maneja el sistema que concentra mayor cantidad de recursos en nuestro país, y en la mayoría de los países de América Latina sucede lo mismo. Pero esa situación de confrontación de intereses lo vas a encontrar en cualquier cartera, y cada vez más fuerte en la medida en que la cartera tenga más presencia, tenga más recursos. No es de extrañar. Lo importante es que la gestión del sistema esté por encima de los intereses, y que el interés que prime sea el colectivo. En el caso de la educación, sin duda el interés debe ser el de la comunidad educativa, especialmente el de los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero no es de extrañar. Por eso, para la gestión del sistema educativo es clave que el incumbente se asegure que todos los procesos se llevan conforme a la normativa. No, y la denuncia, y perdón que lo interrumpa, la denuncia de INAVIE en la actualidad, tras obviamente algunos suplidores manifestar de que se estaban dando las licitaciones así de manera alegre a grupos de interés, pero la denuncia inicial de INAVIE es que con anterioridad existía un grupo de empresas que eran las beneficiarias, que venía de la gestión pasada de gobierno del PLD. Sí. Y esto es algo que no solo se ha denunciado en educación, sino que hemos visto en otras instituciones públicas que relatan que grupos empresariales que estaban obviamente con el PLD en el gobierno eran los beneficiados en licitaciones públicas, y este fue el caso en la actualidad, y por eso sale a relucir este tema. Mira, lo que pasa es que, como bien dices, el que anda en mala práctica lo que intenta es simple y llanamente dañar a su antecesor. Y esto es normal, ese comportamiento de querer, cuando metes la pata, decir que eso fue por lo anterior. Ese ha sido un discurso propio de este gobierno. Desde el presidente Abinader hasta el último de los funcionarios, desde que llegaron, lo que han estado echando la culpa a la administración anterior. Eso no es casual. Andrés, tú eres miembro de una comisión consultiva a la ciudadanía para los favoritos a ser precandidatos presidenciales del PLD. A mí me parece una clara favorita, pero bueno, si quieren hacer una consulta, bienvenidos sean. La cosa está reñida ahora, sí. Está reñida. Está medio apretado. ¿En qué consiste esta consulta? ¿Quiénes pueden participar? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los medidores? Bien, la consulta de la que estamos hablando es la que está referida a los aspirantes presidenciales que tiene hoy en día el PLD. Hemos decidido que el domingo 16 de octubre, podamos convocar a la ciudadanía, no solamente a la militancia del PLD, pero también a la ciudadanía en su conjunto,
para que pueda expresar su simpatía en una de estas 6 figuras, 3 hombres, 3 mujeres. Para el PLD determinar cuál es el que tiene mayor ascendencia, mayor simpatía en la población y unificarnos en torno a esa figura de cara al 2024. ¿Por qué la ciudadanía? Porque mucha gente puede entrar con malas intenciones y simplemente votar contra uno que pueda ser el más fácil opositor, vamos a decir. El PLD prefiere asumir ese margen de error, ese riesgo, que desperdiciar la oportunidad para crear un mecanismo histórico. Por primera vez un partido está en una estrategia política y electoral dándole participación a la ciudadanía. Pero le costó caro en la otra pasada. O sea, hubo división precisamente por ese mismo método de permitir que no solo las bases del PLD elijan a quién sería su candidato. Pero sería injusto echarle la culpa a la participación de la ciudadanía por la separación de un grupo de nosotros. O sea, por eso te digo que la experiencia no fue tan buena. Bueno, pero o influyó de alguna manera. No fue buena en un sentido, pero en otro sentido fue muy positiva. ¿Usted cree? Claro que sí, porque ahora nosotros, todo esto que ha pasado, como atletas de alto rendimiento, ese tropezón que hemos dado, lo que nos ha permitido es levantar el paso. Y el paso ha sido bastante elevado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un partido transformado en un proceso de renovación continua, pero además estamos abocados a esta consulta. Tenemos una llamada para el ingeniero. Buenas. En los audífonos. Buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Un momento, José. Vamos a ver, Ahora José, ¿cuál sí. es su pregunta? Buenos días, señor Andrés. Bueno, yo tengo una buena concepción de usted en su gestión en el MIREX, salvo algunas situaciones que usted encontró y que se quedaron, que fueron los excesivos nombramientos. Por ejemplo, la delegación dominicana en la ONU es la más grande de todo el mundo, también en muchísimos consulados, pero como le dije, quizá eso se salía de la mano de usted. En el tema de educación también entiendo que su gestión fue favorable, donde se pudo haber hecho más basado en el gran presupuesto que usted tenía. Pero mi pregunta va en el PLD. Yo entiendo que el PLD, independientemente de que es un partido, es como una empresa donde los accionistas pues somos nosotros, los votantes. Sí. Entonces, cuando el presidente de la empresa da pasos erróneos, ustedes, los que están en la dirección, tienen que votar. Y si hay que remover al presidente, hay que removerlo. Entonces yo no entiendo por qué es que hay gente tan brillante en el PLD y todavía quieren seguir bajo la dirección de Danilo Medina, quien llevó al partido de ser el número 1, ahora mismo creo que están en tercero o si no en cuarto, y con el pueblo no les favorece, no los quiere. Sí, yo entiendo tu análisis y lo respeto mucho, pero debo recordarte algunas cosas. Primero, el presidente del PLD responsable en gran medida de todo esto ya no está en el PLD. O el expresidente. Por eso precisamente, porque como... O sea, era Leonel el problema ahí. Se alude a un presidente, no se puede olvidar que el PLD tuvo prácticamente por 20 años como un único presidente. Entonces, debemos diferenciar bastante, porque la presidencia del PLD hasta el 2020 estuvo en manos de otra persona, no de Danilo Medina. Y por otro lado, nosotros hemos hecho una evaluación en el partido donde cada quien tiene una cuota de responsabilidad, tanto los altos mandos como los mandos medios. Y precisamente como parte de esa evaluación es que hemos estado haciendo toda esta transformación. Ahora, lo que no es justo es que personas que tuvieron alta responsabilidad en lo que le pasó al PLD y que después decidieron irse, desde la acera del frente estén imputándole a los dirigentes que se quedaron la responsabilidad de lo que pasó, porque no es justo. Uno puede entender que el dolor que le albergó en ese momento lo pudieron llevar a posiciones o decisiones digamos difíciles, pero en el análisis frío
tenemos que poner todas las cosas en su lugar. Y en este caso, pues, el rol que está cumpliendo Danilo Medina, ustedes se fijan que ha sido un rol de guía de la transformación, de promoción de la incorporación de una nueva generación hasta el más alto nivel, que es el comité político, y ahora dando el apoyo que es necesario a aquellos que estamos dirigiendo el proceso de la consulta. En el caso, bueno, ya para no desaprovechar porque se nos va el tiempo, usted fue aspirante a la presidencia o tenía la intención de ser candidato por el PLD mientras en las pasadas elecciones, eso pasó ahora. Usted como parte de la comisión, luego, ¿a qué aspira Andrés Navarro? ¿Cuál va a ser su futuro político dentro del PLD? Y vamos a sumarle a esa pregunta también la de Carla por el límite del tiempo que tenemos. No, que justamente iba por esa vertiente. En un momento que usted estaba como ministro de Educación, que también, igual que José, yo tengo alta estima con esa gestión que usted tuvo, de repente renuncia y se coloca como precandidato y de repente ocurre todo y quien termina siendo el candidato presidencial es Gonzalo. Ahora, tras todo esto y todo este paso, ¿cuáles son las aspiraciones de usted? Porque la valoración realmente es buena ante la comunidad. Después de todo el proceso que ustedes han descrito, yo decidí tomarme un tiempo para dedicarme al partido. Me concentré en el montaje del noveno congreso ordinario que hicimos, después en la aplicación de la transformación, he estado en todas estas comisiones y ahora en el montaje de la consulta, tratando de dedicar el máximo tiempo posible a que todo salga bien, junto con otros compañeros. Luego que concluya la consulta en octubre, entonces yo tomaré una serie de decisiones de cara al 2024. No descarta nada entonces. No descarto nada, claro, nada que tenga que ver con la presidencia de la República, porque ya esto es un acuerdo entre todos nosotros que debe ser una de estas 6 personas. ¿Y la vicepresidencia? No, porque la gente piensa, pero a la vicepresidencia nadie debe aspirar. Bueno, eso lo elige el candidato. La persona que se pone a aspirar a una posición como esa es un ingenuo o un desconocedor de la política. Exacto. No. En otros ámbitos, porque yo les digo, mi vocación fundamentalmente es la de servidor público. No importa si es una posición electiva o una posición designada, pero sí me interesa. Ahora mismo mi servicio público lo estoy dando es en el tiempo que estoy dedicando al PLD, al partido. O la alcaldía del distrito. Se han hecho muchas... No, la alcaldía ya tiene. Se han hecho muchas... Sí, ya tiene de ellos. Se han hecho encuestas a donde unas señalan a Margarita, otros señalan a Domínguez Brito. ¿Cuál es la percepción de Andrés Navarro de cuál podría estar adelante en este momento? Pero tú le estás preguntando a la Junta Central Electoral que cuál cree de los candidatos de los partidos que va a ganar. No. Acuérdate, eso es lo que estoy haciendo. Yo soy parte de una comisión, la CONAP, que dirige Alejandrina Germán. Yo soy parte de esa comisión y por tanto debo estar equidistante de todos los aspirantes. Lo que sí debo garantizarle a cada uno de ellos es la idoneidad del proceso, o sea, la organización, la transparencia para generar confianza en cada uno de ellos y la promoción de la participación para que esto sea una real manifestación, digamos, legítima del pueblo dominicano. Siempre se tiene un preferido. Siempre. Pero sí, precisamente con relación a la confianza, el pasado proceso que hizo el PLD de consulta también dio unos resultados que la gente decía, este no era el favorito. Yo en modo particular le decía, Domínguez Brito, yo no sé por qué se mete a eso, si cuando estaba con Gonzalo todo el mundo supo que él llevó la delantera, pero él no resultó ser el candidato. Entonces, los aspirantes del PLD en ese proceso pueden tener la certeza de que los resultados realmente van a ser los que son y se van a dar a conocer. Sí, recuerda que en aquel momento fueron encuestas que se usaron, por eso ahora se descartó el mecanismo de encuesta para esta consulta. Esta es una encuesta, pero es presencial, es secreta y individual, que van a ser los ciudadanos que participen. Nosotros vamos a colocar 2.600 mesas de consulta, o sea, donde la gente va a poder ir a votar o a participar, ¿no? En todo el territorio nacional. También vamos a estar en el exterior, en 8
en 9 demarcaciones del exterior. Entonces, el resultado, como lo hemos estado manejando con el apoyo de la Junta, que nos está facilitando los equipos electrónicos, y también reconocer el apoyo que nos ha dado el Ministerio de Educación, gracias también a la anuencia del presidente Abinader, para nosotros poder usar el domingo 16 aulas de centros educativos públicos. Entonces, esto va a ser realmente una fiesta de la democracia, que muchas veces se usa como cliché, pero en el diseño que nosotros lo estamos haciendo, lo va a hacer. Recuerden que en la Constitución se establece en el artículo 216 que una de las finalidades de los partidos es promover la participación de los ciudadanos en el fortalecimiento de la democracia. Y lo que estamos haciendo con esta consulta precisamente es un mandato constitucional para que la gente pueda participar. Nosotros lo que queremos es escuchar para mejorar, y la consulta va a hacer eso. Ya por último, yo sé que estamos tarde, pero necesito saber cuál es su opinión sobre los casos de corrupción que afectan al partido PLD. Bueno, desde el inicio de que comenzaron los primeros sometimientos, el comité político sentó su posición. O sea, el comité político lo que vigila y demanda de que se respete el debido proceso para todo ciudadano. No importa si está vinculado a nosotros o no. Y esto es lo que hemos mantenido. Ahora, la responsabilidad penal es individual, porque todos nosotros vamos en algún momento al Estado y tenemos una gran carga de responsabilidad personal. Lo que nosotros pedimos es que a estas personas se le lleve el debido proceso. Lamentablemente, en nuestra cultura política, a cualquier sujeto público que se le señale, se le hace un juicio mediático, y esto riñe con el espíritu de la Constitución, incluso del Código Procesal Penal y del Código Penal. Pero bueno, eso es uno de los riesgos que nosotros los políticos, los que asumimos funciones públicas, tomamos al momento de dar el paso. Ustedes han visto lo que ha pasado en los últimos meses, que hay posiblemente gente que nunca pensaron que iban a estar en el escrutinio, en el juicio mediático, ya lo están. Y esto, por eso que se requiere mucha madurez, mucha vocación cuando uno incursiona en la política y en la gestión pública. ¿Cree en este ministerio público usted? ¿Cree en este ministerio público que es independiente? Yo creo en Miriam Germán como funcionaria pública en el sistema de justicia. En el ministerio público todavía tienen que demostrar más para uno creer más. Porque sí es cierto que en algunos momentos han actuado en el debido proceso, también sabemos que en otros momentos han dado la espalda al debido proceso. Y lo que esperamos es que el Ministerio Público se siga fortaleciendo con la aplicación de los procedimientos como mandan las leyes y la Constitución. Bueno, señores, son las 8:59 de la mañana, nos robamos unos minutitos, pero cada uno de ellos valió la pena. Muchísimas gracias. Un placer. Al arquitecto Andrés Navarro por acompañarnos en este día, y gracias a ustedes también, señores, por su sintonía. Distrito Informativo.